No sé, para probar, para escucharlos. ¿Se escucha el audio? Está activado el audio. Hola. Se escucha, Normal, profe. normal. Buenas tardes con todos. Sí, Se escucha, profe. profesor. Ya, ya. Algunas indicaciones antes de empezar, a ver, para quienes desean participar, levanten las reacciones, la manito, y para poder activarles el audio. Ya, por lo tanto, va a estar desactivado por un tema digamos, de respeto a la ponencia, porque algunos se olvidan de apagar el micrófono. Bien, entonces en ese sentido, bueno, continuando con la programación de actividades de la capacitación Semana de Emprendimiento, por nuestro aniversario institucional Jorge Basadre. En esta oportunidad tenemos la oportunidad de presentar el curso bueno, continuar con la ponencia, ¿no? El tema es formalización de negocios, quien tenemos, ¿no? En ese sentido, quien va a estar a cargo de la ponencia, la magíster abogada Marta Villanueva Enríquez. Ya, ella es abogada de la Universidad Nacional de San Marcos, tiene una maestría en Administración Tributaria y Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la misma universidad. Muy bien, doctora magíster, bueno, adelante, el público y los estudiantes están esperando en la plataforma. Buenas tardes, Marlon. Mucho gusto a todos los de la comunidad basadrina. Por favor, quisiera que me confirme, Marlon, si se me está escuchando correctamente y también si se ve correctamente el material, porque al parecer, como estuvo todavía en un modo, no parece que está presentándose ampliado, ¿no? Eso es lo que quisiera que me confirme, por favor. A ver, yo lo veo bien acá, creo. A ver, sí está bien, ¿no? Sí lo veo. A ver si en el audio está muy bien. Faltaría... Se está viendo muy bien, doctora. Sí, en el audio Ya. está muy bien. Sí se lo ve bien. Sí, doctorita, adelante nomás. Ya, muy bien. Entonces, vamos a dar inicio a el tema que se me ha asignado. Agradezco a la comunidad basadrina. Justamente hemos iniciado con una muy buena música que nos invita a generar creatividad, porque justamente están en esta semana de innovación, haciendo sus eventos, y no, ¿cómo innovamos? ¿Cómo creamos? La música genera esa creatividad. Vamos a encontrar pues que esa creatividad se plasma en negocios. Entonces el tema que se nos ha asignado esta tarde es cómo formalizamos los negocios. Para ello, les he traído una presentación dividida en varios puntos. Primero, vamos a abordar cuál es el concepto de formalización, qué entendemos por formalización, porque en cualquier lugar dentro del Perú sabemos que lo característico es que los peruanos estamos siempre haciendo negocios. Sin embargo, la formalización es algo que se nos reclama porque encontramos mucha informalidad. Entonces, primero vamos a partir del concepto, el impacto en la economía de esta necesidad que se tiene de formalizar lo informal. Luego vamos a abordar el tema propiamente ya de negocio, su concepto, y hacer una diferencia también entre negocio y empresa para finalmente enlazarlo ya con los tipos que habrían de empresa en nuestra legislación. Respecto a la informalidad, entonces, hemos colocado, respecto a la informalidad, en principio, lo que nos señala el marco macroeconómico multianual. El Ministerio de Economía y Finanzas en nuestro país tiene como función aprobar cada 2 años un marco macroeconómico multianual que rija para esos 2 años la conducción de nuestra economía, la conducción de nuestra política fiscal y la conducción de nuestra política económica. En nuestro caso, entonces, tenemos vigente el marco macroeconómico multianual 2022-2025. Es un documento de gran relevancia porque
se va a ceñir el Estado peruano a través del Ministerio de Economía y Finanzas a ese marco que va a venir a programar las políticas, tanto económica, fiscal, tributaria, para ese periodo. Y es importante revisar ese marco y encontrar cómo es que ahí se plantea el tema de la informalidad. Estamos viendo, a ver, voy a tratar de bajar un poquito la filmina. Lo que pasa es que me envía, un momentito, por favor. Bien, en la parte inferior de esta filmina tenemos pues la anotación justamente de cómo es que tenemos una informalidad que se está tratando de encauzar, es decir, de lograr que integre los parámetros en base a los cuales vamos a, como país, lograr la competitividad. Y para ello, ¿cómo hacerlo? Entonces vamos primero a decir qué es informalidad. Como ustedes aprecian, hay dos imágenes en esta lámina. Conforme a la Organización Internacional de Trabajo, encontramos pues que hay informalidad tanto de la actividad misma como de trabajadores. En el lado izquierdo tenemos la definición que nos señala que en las unidades económicas que trabajan al margen de las normas, estamos ante una informalidad de la misma actividad que va a repercutir en el empleo. ¿Cuándo repercute en el empleo? Repercute en el empleo en la medida en que encontramos pues que hay trabajadores, como se aprecia en la lámina en el lado derecho, tanto en negocios formales como en los mismos negocios informales. Quiere decir que también los negocios formales, a pesar de ser formales, podrían tener trabajadores a los cuales tratan de ocultar, es decir, que no les dan la condición de trabajadores sujetos a planilla, los contratan mediante locación de servicios, distorsionan ese tipo de contrato y va a ser, para este caso, Sunafil, la que detecte si realmente se está faltando a las normas laborales. Luego tenemos las consecuencias. En estas láminas hemos tratado de mostrar las consecuencias. Empresas que operan en la formalidad, ¿qué va a suceder con ellas? Una serie de consecuencias. Encontramos que no se les va a dar el crédito en forma regular, porque hemos visto, por ejemplo, en estos momentos de pandemia, cómo es que salieron programas como Reactiva Perú, el FAEMIPE, y si no se trata de negocios formales, no van a ser sujetos de crédito. Tampoco van a poder participar en procesos de adquisición pública, es decir, el Estado permite a los formales, y más aún a las MIPE, les da un puntaje adicional, les permite entonces participar en las licitaciones. Así es que les conviene a las empresas ser en realidad empresas bien constituidas aún en una condición de micro o pequeña empresa que recién se están iniciando. Otra de las limitaciones para estas empresas que operan en la informalidad será que no podrán exportar ni importar. Para la exportación o importación se requiere de la formalidad. ¿Y qué decir entonces de sus trabajadores? Estos trabajadores no tendrán cobertura por la legislación laboral. Sabemos que los trabajadores simplemente que están en planilla son los que tienen todos los beneficios, serán los que tienen derecho al descanso remunerado, a las vacaciones, a las gratificaciones, a la CTS. Los trabajadores que están en la informalidad no tienen esa protección. Pero no solamente en el ámbito estrictamente de beneficios laborales, sino también en el ámbito de la seguridad social. Nos estamos refiriendo al acceso a la salud. Un trabajador que
trabaja dentro de una empresa que opera formalmente, tendrá derecho, bueno, todos se quejan de los servicios de salud, pero tendrá por lo menos ese derecho. En cambio, los trabajadores informales no lo tienen. En el caso de las MIPE, por ejemplo, para las microempresas especialmente, incluso se les concede la posibilidad de acceder a ese servicio de salud en el nivel al que todos quisieran tener, ¿no? Que es el que se paga mínimamente, en este caso lo abonará el empleador, pero tendrán el derecho a la cobertura en salud. En cambio, si es un trabajador en una empresa que opera en informalidad, no tendrá derecho a nada. Y también estamos ante condiciones de trabajo inseguras, oportunidades de formación casi inexistentes. Es decir, hay una serie de consecuencias que acarrea la informalidad. Y ahora, ¿cómo estamos a nivel de Perú en la informalidad? Encontramos pues que hay, según este mapa del Perú con sus departamentos, hay una mayor informalidad encontramos justamente en las zonas de selva, ¿no? Pero claro, en el caso, por ejemplo, de ustedes, sí encontramos que todavía esa informalidad no es tan grande como en el caso de Loreto, por ejemplo, que lo ven ustedes de Guinda. Entonces aquí se ha hecho un mapeo de la informalidad, pero en todos los casos estamos con una informalidad enorme. A nivel de Perú, una informalidad del 80%. Entonces, tenemos un afán del Estado de formalizar. ¿Qué vendría a ser la formalización? La formalización de un negocio es conducirlo por los cauces normales en que va a tener acceso tanto a créditos, como hemos visto en el caso de la misma empresa, como sus trabajadores, todos los beneficios entonces laborales, el acceso a salud, pero el Estado peruano en su afán de impulsar a un nivel al Perú, a un nivel en que incluso buscamos ser parte de la OCDE, entonces, ¿cómo hacer que este sector informal vaya accediendo a la formalidad? A través de las normas. En ese sentido, es que se ha dado el Decreto Supremo 013-2013 de Produce, que viene a compendiar una norma originaria de impulso al desarrollo productivo y crecimiento empresarial con sus modificaciones. Esta norma es la que está vigente. Esta norma que viene a ser impulsar la formalización a través de las MIPES. No solamente las MIPES, sino, diríamos, también las medianas empresas. Y viene a establecer rangos. Hasta 1.700 UIT serán consideradas microempresas. Luego, en un mayor nivel, medianas empresas después de pasar por unos límites en que serán pequeñas, o sea, tenemos micro, pequeña y mediana empresa. Y todas ellas se registran en el REMIPE. ¿Con qué objeto? Con el objeto de acceder a beneficios. A ver, ahora entraremos a las noticias en que se ha buscado justamente noticias de Puerto Maldonado. Ahí encontramos dos noticias. La primera, si ustedes aprecian, es una de Madre de Dios. Empresa de agricultores exporta 104 toneladas de cacao orgánico a Italia. Entonces, tenemos en la región de ustedes, tenemos una producción a cargo de empresas formales y empresas que incluso acceden a mercados internacionales, o sea, empresas que exportan, lo que no van a poder hacer los informales. También vemos una noticia de El Peruano que nos indica que en Madre de Dios
se ha efectuado también la unión con otras empresas exportadoras, tanto de Ucayali, Cusco, Arequipa, Piura, para participar en Industrias Perú. Quiere decir que también ustedes están insertados en lo que vienen a ser las empresas que generan competitividad para el país. Entonces, es importante conocer cómo es que se podría hacer una formalización de estos negocios. Entonces pasamos ahora al concepto de negocio, porque hemos estado mencionando la palabra empresas. ¿Y qué será un negocio? Como se anota aquí, y ven ustedes ven la imagen de lo que ha sido muy común en pandemia. Son los negocios que más se han generado, o sea, las ideas que se han llevado a la práctica. En Lima, por ejemplo, hemos tenido que se ha impulsado bastante el tema de las comidas orgánicas, las comidas para dieta, y para ello se han creado ideas de negocio. Ustedes aprecian en la imagen del lado derecho cómo es que también a nivel de startup, que son creaciones de negocios, tenemos en el puesto número 10 un aplicativo, restaurant.p, que viene a impulsar este tipo de ideas de negocios. Entonces, ¿cómo definiríamos un negocio? Como el conjunto de actividades, organización y recursos estratégicos que transforman la orientación establecida por la empresa, pero le dan un valor. Eso es lo destacable, el valor, permitiendo a la misma crear y capturar valor. Eso nos lo dice un autor el año 2010. ¿Y por qué les he escogido este concepto? Porque ahí se plasma el vínculo entre negocio y empresa. Mientras negocio, diríamos, es la actividad, es la idea que se pone en práctica, la empresa ya viene a ser la forma, el molde. Y eso lo apreciamos aquí a continuación. ¿Qué es empresa? Empresa es la organización de capital y trabajo. ¿Con qué objeto? Con el objeto de producir bienes y de prestar servicios. Eso lo aprecian ustedes en la imagen. Entonces diríamos que la empresa es el molde, ¿no? Mientras el negocio es la actividad, es la idea. Y a eso se llega a través del emprendimiento, a través de la creatividad, de la innovación. Ahora, ¿cómo es que ya entramos a formalizarlas entonces? ¿Cómo formalizamos los negocios? Lo haremos a través de las empresas. ¿Y qué variedad nos ofrece nuestra legislación? Por ejemplo, en pandemia, les decía, se han creado muchas ideas y algunos optan por hacerlo como personas naturales. Y aquí mismo en Lima, algunos decían, pero ¿para qué me tengo que formalizar si yo pongo mi página web, publicito ahí que estoy vendiendo determinado tipo de productos, tengo mis pedidos, me depositan en mi cuenta y simplemente hago las entregas? No necesito sacar mi RUC, no necesito ningún molde, o sea, ninguna base legal, ¿no? Pero ahí es donde vienen los problemas. Cuando SUNAT ubica, sean a estas personas naturales que tienen negocios unipersonales, o sea, una persona que en sociedad con otras está operando de esta manera irregular, los va a multar, ¿no? Va a multarlos y es porque están en la condición de informales. Entonces, ¿cuál es la forma de llevar a cabo una empresa? Podemos acceder solamente a un RUC. En ese caso, seremos una empresa de persona natural, o sea, persona que desarrolla empresa como con esta denominación que ven en la filmina, empresa unipersonal. Pero también
existe la forma de constituir una persona jurídica. La persona jurídica tiene la ventaja de que ya no se afectará el patrimonio de la persona natural, sino que se responderá hasta por el monto de lo que tiene como patrimonio esa persona jurídica. Por ejemplo, esa misma persona natural, un ejemplo, Juan Pérez, dice, bueno, voy a constituirme mi empresa individual de responsabilidad limitada, EIRL. En ese caso le asigna un capital, le voy a poner como capital 1.000 soles. Responderá por esos 1.000 soles la empresa. La persona jurídica ya no se afectará su patrimonio. Si SUNAT va después a fiscalizarle y le encuentra algún reparo, ¿qué hará? Se dirigirá solamente contra el patrimonio de la persona jurídica. Claro que es un poco más complejo porque sabemos que en el caso de SUNAT existe también la figura de la responsabilidad solidaria, significando que si el gerente de esa persona jurídica actuó incurriendo en alguno de los actos previstos en el Código Tributario como actos que generan responsabilidad solidaria, la SUNAT también podría atribuirle a este gerente el responder con sus bienes. Y por último tenemos todas las formas que nos ofrece la Ley General de Sociedades. Ahí ya están la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, que son las formas más usadas para lo que son empresas de capitales, que lo vamos a ver a continuación. Los tipos entonces societarios que están establecidos en la Ley General de Sociedades, el más usado es sociedad anónima. Es una sociedad de capitales, se constituye con un aporte de los socios, 2 a más socios, y su responsabilidad se limita hasta el monto del aporte, o sea, del capital. Se le entregan acciones a los socios. Se inscribe en los registros públicos, al igual que cualquiera de los otros tipos. Nace con su inscripción en los registros públicos. Las formas que no se usan en la actualidad son la sociedad colectiva y la sociedad en comandita. Esas formas ya no están siendo usadas, pero están reguladas en la Ley General de Sociedades. Otra forma que también se utiliza es la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Ahí la responsabilidad se limita igual que en la anónima hasta el monto del aporte, pero lo diferente es que ahí no hay acciones, ahí hay participaciones, ahí los socios no son accionistas, solamente se denominan socios. Y tenemos otra forma que vienen a ser las sociedades civiles, que esas las utilizan los profesionales, porque en ese caso, en las sociedades civiles, se constituyen para un fin común de carácter económico. Por ejemplo, si ustedes que están en el ámbito de la contabilidad, cuando quieran ejercer, quieren constituir un tipo societario, lo pueden hacer bajo esta modalidad, porque es para un ejercicio específico en que no van a haber acciones, sino ahí es un aporte que van a hacer con capital, sí, por un lado, pero también con su fuerza de trabajo. Bien, entonces aquí tenemos a continuación otro tipo que ha cobrado bastante repercusión en estos últimos años, porque se decía, solamente podemos hacer constitución de empresas acudiendo a una notaría, y esa notaría eleva escritura pública y envía registros públicos, pero eso es muy oneroso. Entonces se ha hecho un estudio a nivel de América Latina y se ha considerado conveniente
una nueva forma en que no se tenga que acudir a la notaría. En Perú, entonces también hemos adoptado esa forma que es la sociedad por acciones cerrada simplificada. Este decreto que observan, legislativo número 1409, que es el que promociona la formalización y dinamización de micro, pequeña y mediana empresa mediante el régimen societario alternativo denominado sociedad por acciones cerradas simplificada, se dio a fines del 2018 y su reglamento se dio a fines del 2019. Hemos estado en pandemia, como ¿no? Todo el Perú, como ustedes han vivido, prácticamente no hemos podido tener movimiento el 2020, pero ahora sí la SUNAR está ya en su página llevando a cabo este tipo de constitución, en que ya no se requiere pasar por una notaría, sino todo se hace en línea. La característica de esta sociedad, como su nombre lo indica, entonces es similar al de la sociedad anónima. También hay que tener en cuenta que si bien en la sociedad anónima hay una variedad que ya nos permitía hacer constituciones con 2 personas, en que no tenían directorio, sino hacían una forma más simple, en que ellos mismos eran los que tomaban las decisiones y solamente designaban un gerente, pero sí se seguía pasando por una notaría pública. Encontraban que el obstáculo, el principal obstáculo para hacer ese tipo de constitución era tener que recurrir siempre a una notaría pública. En cambio, cuando se introduce esta figura, que es el de sociedad por acciones cerrada, simplificada, ya no se tiene que ir a una notaría. Aquí también intervienen mínimo 2 y máximo 20 accionistas. Pero la característica es que con su DNI, que tiene que ser el electrónico, acceden en línea a la página de la SUNAR y desde allí hacen la constitución. Entonces vamos a ver un poco la característica de cada uno de estos tipos societarios. Tenemos primero entonces a la sociedad anónima, la común, en que son 2 accionistas como mínimo y no hay un número máximo. Allí vamos a encontrar que utilizan la palabra sociedad anónima o las siglas SA. La mayor parte de empresas se constituyen bajo esta forma. Especialmente si a mí me consultan a veces hacer una constitución, yo les recomiendo que lo hagan bajo la modalidad de sociedad anónima y no como sociedad de responsabilidad limitada. Sobre todo por la imagen, porque se tiene la idea de que una sociedad anónima es más grande que una sociedad de responsabilidad limitada. Aunque la ley no hace la distinción, pero la fortaleza se advierte del capital. Entonces, cuando 2 personas ya tienen la disposición de unir fuerzas y de unir también cierto capital, como podría ser efectivo, si una de ellas tuviese efectivo y la otra tal vez tuviese bienes que aportar, una computadora o equipos, si se van a dedicar a alguna actividad en que requieran equipos informáticos y entonces diga, bueno, pero los equipos los aporto yo, bien, ¿no? Se puede hacer la constitución, pero dándoles el molde, o sea, la cobertura a ese negocio de sociedad anónima, porque las sociedades anónimas, pues, son las que las utilizamos comúnmente en nuestro medio. En cambio, si se nos dice tal empresa, sociedad de responsabilidad limitada, como que advertimos que no es una empresa que tiene fortaleza en el mercado. Sin embargo, hay hasta mineras que son sociedades de responsabilidad limitada, ¿no? Entonces es, digamos, entre comillas, un prejuicio que nos hemos creado en Perú. Pero
Ahí está, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica de la sociedad anónima? Que va a tener junta general de accionistas, directorio y gerencia, que su capital social va a estar representado en acciones, va a tener una duración determinada o indeterminada. Y cuando transfiera sus acciones no necesita ya ir a registros públicos, simplemente se hace una anotación en el libro matrícula de acciones de la sociedad. Vamos a ver entonces la variante, que es la sociedad anónima abierta. Esta sociedad anónima sí es un modelo que lo adoptan las empresas grandes, porque ahí vemos que la característica es que se trata de empresas que van a realizar oferta primaria de acciones u obligaciones convertibles en acciones. Entonces son empresas que van a cotizar sus acciones en bolsa. En este caso, como ven ustedes, tiene más de 750 accionistas y más del 35% de su capital pertenece a 175 o más accionistas. Entonces estamos hablando de empresas de enorme tamaño. Se constituye como tal o sus accionistas deciden la adaptación a esta modalidad. También la característica ahí es que utilizan unas siglas diferentes. Frente a la anterior que utilizaba SA, esta utiliza Sociedad Anónima Abierta, cuyas iniciales son SAA. Y los órganos sí son iguales. Como vemos, el capital social sí se inscribe en el registro público del mercado de valores. Ahora, también hay otra modalidad que es la que les mencionaba, la que es pequeña, la que normalmente se constituye. Esta es la que a lo largo de todo mi desarrollo profesional he constituido en más número. Les decía que si se trataba de personas que me consultaban, quiero constituir una empresa, les sugería si eran 2, si van a empezar recién, si su capital no era muy elevado, si además querían tener un reconocimiento en el mercado, que lo hagan mediante sociedad anónima cerrada. ¿Cuál es la característica ahí? De 2 a 20 accionistas. Ahí utilizan sí las siglas SAC. Como órganos tienen a la Junta General de Accionistas. Miren que prescinden de directorio, pueden prescindir de directorio, que eso es lo común, como van a ser, por ejemplo, a veces 2 accionistas, entonces no van a tener forma de desarrollar un directorio, así es que solamente cuentan con gerencia. Y su capital igual va a estar representado en acciones. La transferencia de esas acciones igual se registra en el libro matrícula de acciones. Y frente a ello viene la nueva forma. La nueva forma que todavía no la podíamos llevar a cabo porque, como les decía, si bien la norma se dio el 2018, su reglamento el 2019, pero el 2020 entramos a la pandemia, y si bien la SUNARP fue una de las primeras instituciones públicas que trabajaba sin ningún problema, porque todo lo podemos obtener en línea, las partidas registrales, las búsquedas, pero no había todavía implementado este tipo de constitución en línea. Es decir, que seguíamos solamente con una constitución en línea para sociedades las comunes, como vendría a ser la sociedad anónima cerrada o la sociedad de responsabilidad limitada, lo cual nos exigía entrar a la página de la SUNARP, llenar todos los datos y marcar a qué notaría es que íbamos a ir para elevar a escritura pública la constitución que estábamos efectuando. Recién entonces, ha sido este año, miren, 2021, que la SUNARP
ya ha habilitado este tipo de constitución. En este tipo de constitución, la bondad, nuevamente indico, es que ya no se va a una notaría. Todo se hace en la página de la SUNAR. Pero, ¿cuál es la característica? Fíjense que a diferencia de las otras sociedades en que uno puede dar como aporte, les mencioné, por ejemplo, que si se va a hacer una constitución, un socio puede dar como aporte determinado monto en efectivo y otro socio puede dar como aporte bienes, por ejemplo, laptops o computadoras o, por ejemplo, escritorios. Esos son bienes muebles. Aquí lo que vamos a encontrar es que está limitado, porque para las sociedades comunes se permite también dar aporte de bienes incluso inmuebles, o sea, podría ser que se diese la casa donde va a funcionar el local de la empresa, ¿no? Entonces, eso podría ser un aporte, un bien inmueble, o también un crédito. Por ejemplo, podemos tener facturas no negociables y eso podemos generarlo como parte del capital de la empresa, es decir, transferir. La persona transfiere el crédito al momento de constituir. La diferencia se viene a dar porque en esta nueva modalidad no se permite. Aquí solamente se permite el efectivo y hasta los bienes muebles. Ahí lo indica la diapositiva, bienes muebles no registrables, ¿no? Quiere decir, pues, que va a ser escritorios. Cuando dice bienes muebles no registrables, por ejemplo, un vehículo no podría ser que se dé en aporte en este tipo de sociedad. Además, hay otra diferencia. En las anteriores formas que hemos visto, también uno puede al constituir decir el capital va a ser, un ejemplo, 100,000, pero no tienen los socios los 100,000. Entonces exige la norma que solamente al momento de la constitución se haga la cancelación del 25% del capital, o sea, de los 100,000, 25,000. Pero en este tipo de sociedad sí tiene que pagarse íntegramente el capital que uno le está asignando a la sociedad. Si constituimos la sociedad con un aporte de 100,000, tendríamos que pagar los 100,000, ¿no? Entonces es una limitación. Y ustedes dirán, ¿por qué se descarta la sociedad de responsabilidad limitada? No, ya algunas personas vienen con la idea, no, yo quiero constituir mi sociedad de responsabilidad limitada, porque justamente, ¿quiénes son los que van a partir en ese consejo de formalización a quienes tienen esas ideas de negocio? Son los del área contable. Ustedes, la mayor parte del público presente esta tarde, comunidad basadrina, son de el área de contabilidad y quienes están inmersos en ser consejeros de estas personas que van a crear los negocios son justamente los de esa área, los del área de contabilidad. En esa experiencia que les estoy comentando, de constitución que he tenido a lo largo de los años, siempre mi vínculo ha sido con los contadores, porque son los contadores los que ya me han llevado para hacer la constitución, incluso con las denominaciones. O sea, ellos son los que le han sugerido a las personas qué denominación ponerle a su empresa. Vamos a ver pues que en la sociedad anónima pueden ponerle el nombre que deseen, igual en la sociedad de responsabilidad limitada. En cambio, tratándose de sociedades que vimos atrás, las sociedades, vamos a regresar, civiles, en el caso de estas sociedades civiles, sí llevan razón social. ¿Eso qué significa?
que aquí va a llevar el apellido de los socios. Por ejemplo, si son Flores y Roldán, por ejemplo, ¿no? Flores y Roldán, sociedad civil, o Flores y asociados, sociedad civil, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que van a sugerir normalmente la denominación de las sociedades? Van a ser los del área contable, los que van a llevar la contabilidad. Ellos son los que están siempre un paso adelante, activamente recomendando qué tipo de constitución hacer. Por eso también es que era necesario que ustedes vayan familiarizándose con los tipos societarios, hurguen en la Ley General de Sociedades, que es la que trae todos estos tipos, las bondades de cada tipo, que como les decía, al final tenemos el prejuicio de que la sociedad anónima es una sociedad que va a crecer, que se va a engrandecer, a diferencia de la sociedad de responsabilidad limitada. Sin embargo, como menciono, hay personas que ya optan, dicen, no, yo quiero mi sociedad de responsabilidad limitada. En ese caso, tenemos que advertirles que no va a ser tan fácil cuando quieran transferir sus acciones. La transferencia de acciones, perdón, no van a llamarse acciones, la transferencia de acciones en una sociedad anónima se registra en un libro matrícula. En cambio, como ellos van a tener participaciones, tendrán que elevar escritura pública si quisieran transferir esas participaciones, ¿no? Entonces tiene también ciertas limitaciones. Ellos tal vez se guíen de la forma, ¿no?, que tiene el nombre Sociedad de Responsabilidad Limitada, pero también la anónima es de responsabilidad limitada. También en la anónima no es que se vayan a ir contra el patrimonio de los accionistas, solamente se responderá hasta por el monto de las acciones. Bueno, también les he colocado aquí la imagen primero de el CID SUNAR, ¿no? Este es el, diríamos, el sitio por donde ingresamos para la constitución de empresas. Para ello, ¿qué requerimos? Requerimos, pues, primero, generar un usuario. Una vez que tengamos el usuario ya creado, se entiende que para hacer la constitución debemos tener todos los datos. ¿Qué datos son? ¿Qué denominación le vamos a poner a la sociedad que vamos a constituir? Y para ello, primero hacemos una búsqueda en la misma página de la SUNARP. Imaginemos que la empresa que queremos se va a llamar INTISAC, ¿no? INTI, hacemos la búsqueda. Si existe, ya no podremos hacer, porque no se puede hacer una constitución con una denominación de otra sociedad preexistente. Entonces tenemos que, siempre que vayamos a hacer una constitución, pedir a los que están efectuándola por lo menos unas tres alternativas. Entonces hacemos la búsqueda con las tres alternativas y reservamos la que encontremos que no se duplica, es decir, que es la nueva, la que sale, que es aceptada. Hacemos la reserva en línea de esa denominación y con los datos que tengamos, que debe ser quienes aportan tal y cual monto o tal y cual mueble o tal y cual inmueble, o sea, tenemos que tener los datos exactos para llenarlos en ese momento. También tenemos que haber elegido la notaría previamente y coordinado cuánto nos van a cobrar en esa notaría, porque podría ser que después, al momento de llenar en línea, llenemos con cualquier notaría y estemos insatisfechos cuando después esa notaría nos dé el monto de sus honorarios. Ahora, cualquiera lo puede hacer
Sí, ustedes lo pueden hacer, no se requiere de un abogado. Ahora, también en la nueva creación que hemos estado mencionando, que viene a ser el otro tipo, a ver, vamos a bajar. Aquí tenemos las SACs. Ahí sí, la diferencia es que como no se va a ir a la notaría, se requiere el DNI electrónico. Tendrán que estar en ese caso sí presentes las personas que van a hacer la constitución al momento en que ustedes les ayuden a hacer la constitución, porque van a tener que firmar digitalmente. Por eso es el DNI electrónico, para que obtengan de RENIEC, porque RENIEC es quien facilita también la firma digital, para que puedan en ese momento hacer la constitución. Ahora, ¿qué datos se van a necesitar? Los mismos, ¿no? Tener la denominación para esas SACs, tener los aportes, y un dato que también es necesario es quién va a ser el gerente, ¿no? Y el gerente va a tener todas las facultades o no las va a tener. Entonces, eso es importante para llevar a cabo. Ahora, ¿por qué es trascendente que se formalice un negocio? Regresamos. Estamos en un momento no solamente de apoyo al país por conciencia tributaria o porque querramos evidenciar cultura tributaria. No por eso, sino porque estamos en un momento en que ustedes mismos habrán visto que este nuevo gobierno se está planteando metas con el ministro Frank. ¿Qué metas? ¿No? Las metas de agudizar la situación de los contribuyentes. ¿Y por qué digo agudizar la situación de los contribuyentes? Primero, en estos momentos se está pidiendo delegación de facultades del Congreso, porque puede el Ejecutivo legislar en materia tributaria si es que, y lo hace mediante decreto legislativo, si es que el Congreso le autoriza mediante una ley. Entonces, ha pedido delegación de facultades. ¿Para qué temas? Por ejemplo, ha pedido para reordenar todo el sistema justamente tributario de la ley de las MIPES, porque tenemos en estos momentos un régimen MIPE, un régimen RUS, ¿no? Un régimen especial de impuesto a la renta. Entonces ha pedido una delegación de facultades para reordenar todos esos sistemas que considera que son múltiples y que generan mucha distorsión. Pero también han escuchado ustedes que la búsqueda pues es recaudar más. Esa recaudación, entonces, ¿cómo es que se puede lograr? Va a ser a través de fiscalizaciones de la SUNAT. ¿Y las fiscalizaciones hacia quiénes? Cuando esos grandes innovadores, grandes creativos en época de pandemia han empezado con sus negocios poniendo en internet sus avisos, por ejemplo, para venta de ropa, que era algo muy común en Lima, por ejemplo, era ir a Gamarra o a quienes proveían a la vez a esos productores de Gamarra, y compraban de ellos directamente y ponían en su página web una muy buena publicidad y hacían ventas en línea, ¿no? Pero está ahí el riesgo latente. Si es que no hacían una formalización como empresa, SUNAT en cualquier momento hace detección por las cuentas de las personas. ¿De dónde tiene la persona el ingreso si no acredita que es un trabajador con renta de cuarta o de quinta? Ah, quiere decir que está desarrollando una actividad, ¿no? Y le solicita información. Ahí vienen las inductivas
los procedimientos de fiscalización después, y entonces la persona se ve envuelta en un problema. Por ello es que se les vino recomendando a estas personas que se formalicen. Bueno, no quieren hacer una constitución de este tipo, no quieren hacer una sociedad anónima cerrada porque quieren trabajar solos, no quieren hacer una IRL que es de uno solo, pero no lo quieren hacer porque no quieren ir al notario. Bueno, mínimamente, entonces, negocio unipersonal, ¿no? Que viene a ser solamente obtener el RUC para poder desarrollar las actividades ya formalmente, ¿no? Esa es la alternativa que nos da nuestra legislación. ¿Por qué lo tenemos que hacer así? Entonces, no es solamente porque deberíamos, ¿no? Sino también por el contexto en que se están fijando estos parámetros desde el MEF. Habíamos empezado con una presentación de el marco macroeconómico multianual, que es la proyección que hace el MEF para la conducción de la política económica, la política fiscal y la política tributaria. ¿Cuál es la trascendencia de ello? Todos ustedes no querrán, todos no queremos que haya inflación. No queremos que, así como el dólar empezó a elevarse y con ello requeríamos más soles para comprar dólares, y nuestra economía de alguna manera está dolarizada porque ingresan productos para, por ejemplo, hasta para lo que es la alimentación de las aves, ¿no? No hay suficiente maíz en el país, entonces se tiene que importar. Así es que la necesidad de importación nos lleva a la necesidad de tener dólares. O algunos también han adquirido inmuebles y tienen que pagar obligaciones en dólares. Entonces, ¿eso qué genera? Genera que el BCR tenga que hacer una proyección de cómo lograr cierta estabilidad de la moneda peruana. Pero más que el BCR, quien tiene que actuar es el Ministerio de Economía y Finanzas para ver cómo es que va a estabilizar la economía, y allí es donde se traza una política económica. Entonces es necesario revisar en la página del MEF este marco macroeconómico multianual, que miren, ya es una proyección hasta el 2025, donde vamos a encontrar pues que justamente para lograr cerrar las brechas de la pobreza es que se va a incidir en la tributación, porque es la tributación la que permite obtener recaudación, ¿no? Y con la recaudación vamos a obtener esos ingresos necesarios para que el Estado pueda atender los subsidios, por ejemplo. Se han fijado hace unos días por parte del presidente de la República como un objetivo dar subsidios de 210 soles a todos aquellos trabajadores que perciban hasta 2.000 soles. Y entonces el análisis que hacían los exministros de Economía es que se trataba pues del subsidio que había ofrecido de 70 soles. Es decir, inicialmente lo que había dicho el presidente es que la remuneración mínima vital ya no iba a ser 930, sino iba a ser 1.000. Ante la imposibilidad de incrementar la remuneración mínima vital, entonces en forma de subsidio, por 3 meses, 70, que es la diferencia para llegar a los 1.000, 930, para llegar a los 1.000, lo va a entregar en una sola armada a través de eSalud, ¿no? 210 soles. Pero ¿eso a qué lleva? Lleva a que las arcas del Estado busquen engrosarse, ¿no? ¿Y cómo? A través de los tributos. Y ahí es donde va a venir
el tema de la fiscalización. Bueno, no es solamente a través del tributo, porque también sabemos que se está endeudando el Estado peruano. Justamente si ustedes acuden a ese marco macroeconómico, van a poder ver cómo es que ya por la pandemia nos habíamos endeudado en el momento en que fue ministra María Antonieta Alba. Salió a emitir bonos soberanos en el extranjero y esa deuda la vamos a tener que afrontar en 30 años. ¿Cuál es el sustento? El sustento es que nos dan esos préstamos como país, como Perú, nos dan a una tasa de interés bajísima, pero son préstamos. Es algo que vamos a tener que devolver, ¿no? Entonces, todo está vinculado a la economía. Si queremos competitividad, entonces tendremos que formalizar los negocios, ¿no? Quisiera aquí las preguntas para poder hacer un mayor desarrollo, así es que voy a quedar atenta a sus preguntas. Voy a dejar de compartir para poder tener una conexión con ustedes. A ver, voy a revisar también el chat. En base al chat, sino para ir viendo las preguntas. A ver, un momentito. Vamos a revisar el chat. A ver, nos consulta Luzmi. Sociedad civil, Flores y Roldán, sociedad civil. Sí, tendría en el caso de sociedades civiles es razón social y lleva los apellidos de los que la constituyen. Ahora, no es solamente Luzmi S.C, sino es normalmente sociedad civil de responsabilidad limitada. Entonces ahí todavía faltarían las iniciales, completar las iniciales de la... Ah, no, si es sociedad cerrada, Luzmi, esta por acciones, eso es otro tipo. Ahí no lleva esa I que usted ha puesto, esa I que es la I inglesa, ¿no? Ahí se acepta como denominación, si le quieren poner Flores, les van a aceptar, pero no con esa I porque es denominación. Ahora, sociedad, ahí en este caso sería SACS. Si usted nos dice sociedad cerrada, ya no sería SC, sino sería sociedad por acciones cerrada simplificada, cuyas iniciales son SACS. En cambio, si es solamente sociedad anónima cerrada, en que se va a ir al notario, ahí es SAC. Ahí lo pueden hacer dos, es SAC. Pero ¿qué denominación le van a poner? Claro, está bien, Luzmi. O sea, muy bien, SAC, sí. O sea, pueden constituir una sociedad anónima cerrada, imaginemos que son José Flores y Juan Roldán. Imaginemos que los dos van a hacer su sociedad anónima cerrada, SAC. Entonces, que no lleven sus apellidos, ahí le pueden dar una denominación más trascendente de acuerdo al giro. Normalmente, ¿qué denominaciones les ponen? Por ejemplo, alguien que va a estar en el rubro de hardware, software, le ponen denominaciones hasta en inglés, ¿no? Registros públicos no tiene esas restricciones. La Ley General de Sociedades no tiene esas restricciones. Entonces, por ejemplo, algunos le ponen, como ustedes han visto, technological, ¿no? O sea, en inglés pueden ponerle la denominación un poco vinculada a su giro, es decir, a qué actividad van a realizar. Eso es sociedad anónima cerrada, como usted muy bien lo ha puesto, que tiene la característica de ser a partir de 2. A ver, John nos consulta. La CID SUNAR
es el trámite virtual de inscripción de constituir una empresa SAC, SAS, SRL e IRL. Primero se realiza búsqueda de reserva de nombre y trámite de inscripción de minuta, reserva de capital, inscripción de escritura pública ante notaría, inscripción de la empresa e inscripción de RUC. Efectivamente, John. Eso es SID-SUNAR. Es un trámite virtual en que allí, como les decía, sí, primero ustedes lo que tienen que buscar es ante qué notaría pública harían el trámite, porque al momento de llenar los datos, ahí van a tener que elegir la notaría. Bien, me dicen que van a activar los micrófonos para que participen. A ver, les escuchamos. ¿Ven cómo están ustedes bien familiarizados entonces con el tema de constitución? ¿No? Y eso es justamente porque les aseguro que están mucho más familiarizados con el tema de la intervención. A ver, estaba hablando y parece que me silenciaron, ¿no? A ver, no sé desde qué punto me hayan escuchado, pero les decía que así como están ustedes bien familiarizados con el punto de constitución, el funcionamiento de SID-SUNAR, de seguro que están mucho más familiarizados también con el tema de las actuaciones de SUNAT frente a las personas, sean naturales o jurídicas, que tienen ingresos. ¿Y eso por qué les digo? Porque también ya está vigente la norma que dispone que todas las cuentas de personas naturales, de empresas, todas en general, que tengan promedios en algún momento mayores a 7 UITs, van a ser de conocimiento de la SUNAT, porque las entidades financieras les proporcionan información. Justamente el año pasado, por la pandemia, es que aplazaron esa obligación, pero ahora ya están las entidades financieras con esa obligación de ir proporcionando información. Entonces la SUNAT va a tener el dato exacto de qué personas están teniendo movimientos en sus cuentas. En la medida que la cuenta sea mayor a 7 UTs, o sea, estamos hablando de cuentas mayores a 30,000 soles, entonces SUNAT inmediatamente va a empezar a hacer a esas personas fiscalizaciones. Si fíjense cómo se genera solamente por el ITF, o sea, ni siquiera por el tema de las cuentas, ¿no? Por el ITF, que es lo que se aplica cada vez que entra y sale de la cuenta, que es el 0,05% actualmente, ya esa información va a SUNAT. Y claro, la SUNAT ahí no está viendo cuál es nuestro movimiento de cuentas, pero ese impuesto ITF le da una idea a la SUNAT de cómo la cuenta se está moviendo, ¿no? Entonces, eso lo cruza con las declaraciones de las personas, sean las declaraciones que hacen por renta de cuarta o si perciben ingresos por rentas de quinta, e inmediatamente empieza a hacer las inductivas, ¿no? Hace poquito nomás también tuve el caso de una señora, por ejemplo, que su hermano le enviaba dinero del extranjero para que ella acá le compre dólares y le vuelva a depositar en la cuenta a su hermano. SUNAT le ha detectado eso y le dice, usted seguramente está recibiendo remesas del extranjero, ¿no? Que eso viene a ser un tipo que debe estar grabado con renta, pero ya en ese caso no estamos ante renta de cuarta o quinta, sino ahí estamos ante otro tipo de renta. Tenemos también las rentas de primera categoría y las de segunda categoría. En primera categoría, por ejemplo, están las rentas por alquileres. En segunda categoría, las ganancias de capital, ¿no? Entonces, ha tenido la señora que decirle todo este esquema, no, mi hermano que había cobrado su AFP, aquí están las pruebas, me mandó esos soles para que yo le compre los dólares, pero ya está bien, ¿no? El demostrarle a la SUNAT que no se está realmente dejando de pagar los tributos.
A ver, Rosa nos consulta, ¿qué sucede si un socio no está de acuerdo con el nombramiento como administrador de una persona extraña a la sociedad? Bien, la designación de gerente o administrador es de la Junta General de Accionistas, si se trata de una sociedad anónima. Si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada, se entiende que será de la junta de socios, de la totalidad de los socios. Ahora, si Rosa nos consulta, ¿qué sucede si un socio no está de acuerdo? Cualquier socio que no esté de acuerdo con lo que ha acordado en junta, la mayoría, porque todos los acuerdos se toman por mayoría, y se entiende que tiene que haberse seguido una formalidad para convocar a esa reunión. Esa convocatoria tiene que ser válida, luego tiene que haber habido quórum, esto es que tienen que haber estado reunidos la mayoría de los socios y luego tienen que haber votado, sea unánimemente o también por mayoría, todo es conforme a mayorías. Entonces ahí ese socio dirá, bueno, ya pues tendré que, ¿no? Alinearme con el acuerdo porque se ha cumplido con toda la formalidad. Pero también podría ser que el socio asistió a la junta y dejó ahí en la junta constancia de que él no estaba de acuerdo con que se designe a una persona extraña como administrador. En ese caso, si ha dejado constancia, podría llevarlo a proceso judicial. O sea, todos los casos de impugnación de acuerdos que tome una sociedad son judicializables, o sea, puede llevarse a proceso judicial. Pero hay que ver si es que se tomó con mayoría, no se tomó con mayoría, porque es diferente que un socio que no estuvo de acuerdo lo impugne habiendo dejado a salvo ahí su oposición, o sea, habiendo hecho constar, perdón, su oposición, a que no se haya cumplido con la formalidad, en cuyo caso ya no será impugnar, ¿no? Sino pedir la nulidad de esa designación. A ver, Luzmi nos pregunta, ¿cómo se perjudican las personas que trabajan informalmente? Ya, primero, las personas que trabajan informalmente se perjudican porque no van a tener los beneficios laborales que tienen aquellos que están en planilla, ¿no? No van a tener. Vamos a también a reconocer, miren, que en el caso de las MIPE, hasta llegaron al Tribunal Constitucional por la ley que les mostré, porque les da menores derechos que a los trabajadores comunes. Los trabajadores comunes, por ejemplo, cumplen el año y tienen derecho a, a unas vacaciones de 30 días. Los trabajadores comunes, estamos hablando del régimen general que está previsto en el decreto legislativo 728, que ese es el régimen del sector privado. Entonces, ellos tienen derecho también a la CTS que se deposita semestralmente en los meses de mayo y noviembre. Tienen derecho también a las gratificaciones en julio y diciembre. O sea, tienen una serie de derechos, una serie de beneficios. Por ejemplo, tienen derecho también al pago de lo que se vendría a ser el beneficio por hijo, ¿no? Que es 93 soles, o sea, es equivalente al 10% de la remuneración mínima vital, ¿no? Entonces, eso viene en sus boletas. Tiene derecho a otros beneficios como son en el caso de que un familiar estuviese enfermo, con enfermedad terminal, ¿no? Tiene derecho a que le otorguen 7 días de descanso remunerado y así una serie de derechos. Un informal, un trabajador que trabaja informalmente no tiene nada de eso, ¿no? Ahora, ¿cómo es que les descubren? O sea, ¿cómo es que descubren a una empresa que está teniendo este tipo de trabajadores? A través de las inspecciones
¿No se me escucha? ¿Me dicen? A ver, por favor, Se le estaba... escucha normal, Sí doctora, se se le le escucha escucha, normal. profesora. Ah, ya, ya. Lo que le estaba contestando ahora último a quien me consultaba sobre cómo se perjudican los trabajadores, ¿eso se ha venido escuchando o no? Sí se le escuchaba. Ah, ya, ahí justo. Lo que pasa es que yo abro el chat y se me abre grande y entonces por eso es que probablemente cuando abre el chat, digo, se ha bloqueado, ¿no? El micrófono, pero le estaba contestando a quien me decía cómo se perjudican los trabajadores, ¿no? Abriéndole la serie de variantes de beneficios que tiene un trabajador formal, que definitivamente los trabajadores informales no lo van a tener. Ahora, ¿cómo se les descubre a quienes no están cumpliendo? Porque también, por ejemplo, hay empresas que tienen trabajadores, pero no los ponen en planilla, no cumplen con la normatividad laboral. ¿Cómo se les descubre? Mediante las inspecciones de SUNAFIL, ¿no? Ahora, un trabajador que está descontento porque lo tienen en la informalidad, a pesar de que el negocio en que está es formal, puede acudir al Ministerio de Trabajo. Eso existe hay un área del Ministerio de Trabajo que invitará primero al empleador a la conciliación. Y de no haberla, ya el trabajador con esa acta se irá a hacer sus procesos judiciales contra esa empresa. Esa es también la alternativa que podría tener un trabajador, ¿no? Entonces existe la posibilidad de que haga su denuncia entre SUNAFIL y SUNAFIL inmediatamente va, pero SUNAFIL lo que hace es dirigirse contra la empresa, multarle si está incumpliendo con sus obligaciones. En cambio, si el trabajador lo que quiere es, estoy 5 años, soy trabajador que cumple un horario, sin embargo, estos 5 años me han tenido al margen de la ley, o sea, no me han reconocido, pero va a tener algún indicio, va a tener algún correo, va a tener evidencias, va a tener testimonios de otros compañeros que digan que sí, es un trabajador que cumple sus 8 horas, una jornada de trabajo, entonces va a lograr un reconocimiento en un procedimiento laboral, va a lograr un reconocimiento de todos los derechos que ha tenido durante esos 5 años. Si no, imagínense cuántos procesos judiciales tenemos en la materia laboral, en que justamente vienen así, ¿no? Los procesos después de años en que han estado las personas con un recorte de sus derechos en algunos casos y en otros con con, con lo que nos anotaba justamente la persona en el chat, ¿no? Negándosele sus derechos. Sí, quien nos anotaba era Luzmi, ¿no? A ver, no sé si Luzmi tenga alguna otra pregunta o alguno de ustedes, ¿no? Entonces les decía que hay formas que tiene SUNAT también para ubicar. Si SUNAFIL no hace su trabajo correspondiente, al igual que el Ministerio de Trabajo, a ver, Milagros, SUNAFIL no hace su trabajo, al igual que el Ministerio de Trabajo, que al parecer tienen acuerdos con las empresas grandes. Ya, existe la posibilidad de que cualquier persona, pero la recomendación, si es trabajador, es reúna las pruebas, ¿no? ¿Y cuáles son las pruebas? Como les estoy mencionando, pruebas pueden ser correos, ¿no? Pueden ser testimonios de, se entiende, compañeros de trabajo, pruebas de que ha tenido el vínculo y que simplemente no le están reconociendo todos los derechos laborales que en su condición de desempeñar realmente una función de trabajador, porque para que ustedes sepan cuándo es que tiene derecho una persona a todos esos beneficios, el elemento básico es la subordinación. Para que haya relación de trabajo, no es necesario que haya un contrato de trabajo por escrito,
Puede ser que la empresa le haya dicho, ya, desde mañana vienes, ¿no? Y la persona está ahí trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, le dan un descanso para que tome su refrigerio. Eso es contrato de trabajo. No hay necesidad de que haya un documento escrito. La persona sí tiene que contar con algún medio probatorio, ¿no? Porque cómo va, si me dice en su pregunta, Milagros, si no hay inspección de SUNAFIL, si el Ministerio de Trabajo no ha atendido, se entiende que la persona, ¿cómo va a iniciar? Porque para iniciar también puede acudir a la policía para que haga una constatación. La policía puede hacer constataciones policiales. A ver, Luzmi nos consulta. Si tengo un negocio y quiero formalizar, ¿se paga por el tiempo que ha estado funcionando anteriormente? No, Luzmi, se entiende. A ver, un momentito. Se entiende que al momento de formalizar, si es que uno lo va a hacer como persona jurídica, la persona jurídica nace con su inscripción en registros públicos, o sea, no cuenta hacia atrás. Si lo va a hacer como persona jurídica, como nos decía antes, por ejemplo, como SAC o como sociedad de responsabilidad limitada o como sociedad por acciones cerrada simplificada, en cualquiera de esas modalidades empieza con su inscripción en registros públicos, no cuenta hacia atrás. Si lo va a hacer como persona natural, o sea, negocio unipersonal, solamente sacar su RUC, se entiende que va a ir a la SUNAT o ahora también se hace en línea, ¿no? Sacará su RUC en línea indicando fecha de inicio de operaciones. Fecha de inicio de operaciones va a ser desde que propiamente inicie, ¿no? Ahora, lo que sí hacen las personas es tener mucho cuidado porque imaginemos que a Juan Flores le habían ya, la SUNAT le ha iniciado como Juan Flores una fiscalización, incluso ya le ha emitido valores, o sea, le dice que tiene deuda, que no ha pagado tal monto, eso está representado en una resolución de determinación, incluso le ha puesto multa, ¿no? Y Juan Flores, claro, no tiene cómo afrontar y eso está ahí en el aire. Entonces ahí que Juan Flores saque su RUC, recién se formalice, entonces va a haber una continuidad. Quiere decir que SUNAT a esta persona, ¿no? Le va a estar con la posibilidad de atribuirle una responsabilidad solidaria si lo hace como persona natural, ¿no? Entonces, en ese caso, a lo mejor ahí le conviene constituir una persona jurídica, ¿no? Buscar un socio y constituye, o sea, como que su problema, el problema que ya se le generó con la SUNAT, ¿no? Sea de él como persona natural, lo de atrás, ¿no? Porque en algún momento lo va a tener que solucionar. La única forma de solucionar con la SUNAT es que eso, por el transcurso del tiempo, prescriba. La figura de la prescripción es una figura por la cual transcurren 4 años, si es que la persona ha hecho declaraciones, ya la SUNAT no le puede cobrar. Pero si no ha hecho ninguna declaración, 6 años. Si es un agente de retención o percepción, 10 años. Esos son los plazos. Entonces, si pasan años y la SUNAT no le logró cobrar, eso prescribirá. O sea, si le acotó, le dio una resolución de determinación, una resolución de multa, pero no le logró embargar, ya no le cobró, pasaron los plazos, puede deducir su prescripción. Esa sería la única forma en que podría, entre comillas, liberarse, ¿no? De esa carga con la que está. ¿Quedó claro? A ver quién hizo esa pregunta. Sí, Luzmi, ¿no? A ver, Luzmi. ¿Quedó claro, Luzmi?
A ver, no sé si hay alguna otra pregunta. Y fíjense cómo también yo he estado en Puerto Maldonado, sé que Puerto Maldonado es una ciudad pujante, donde hay bastante negocio, ¿no? Ya la música de por sí que nos habían puesto en la introducción nos indica que ustedes están buscando todo el tiempo generar ideas, ¿no? Porque eso es lo que nos da es el emprendimiento para actuar y entonces, ¿no? Tener el cuidado necesario al hacerlo, sobre todo porque como comunidad basadrina, ustedes en el área de contabilidad no solamente lo van a hacer por ustedes, sino recomendando a quienes recurran a ustedes, ¿no? Bien, no sé si habría alguna otra pregunta. Sí, Milagros, escuchamos. Profesora, disculpe, yo tengo una pregunta sobre si cuando tienes un negocio es necesario tener al margen del número de RUC unas boletas para tus clientes de compra y venta. Ya, dependiendo, Milagros, de en qué régimen se está, ¿no? Muy bien, Fernando ya nos anota. Primero, Milagros, claro, lo que Fernando anota es muy importante. Registrarse en el REMIPE para tener todos los beneficios del REMIPE. El REMIPE, como su nombre, o sea, el mismo nombre nos indica registro de micro y pequeñas empresas, ¿no? Entonces, ese REMIPE, el actualizarlo ya de por sí les hace estar en el régimen también tributario MIPE. Ahora, todos vamos a entrar al tema electrónico, ¿no? Así es que tienen que en el... ya nos va anotando Fernando las pautas, o sea, los límites, ¿no? Que hay para estar en ese régimen. Bien, todos de por sí vamos a entrar al tema electrónico, sino que el tema electrónico un poco para algunos está soslayando, o sea, se está dando como un plazo, ¿no? Para la incorporación. Pero se entiende que cualquier, por ejemplo, miren, aquí en Lima, ¿no? Con eso que se nos dio a las personas naturales la posibilidad de deducir como gasto hasta 7 UITs. No, ahí cuántas UITs eran, me parece hasta 3 UITs. Eso es de nuestros consumos en restaurantes, hasta en bares, ¿no? O si llevamos a nuestra mascota a un veterinario, o si acudíamos a un profesional, por ejemplo, un ingeniero que nos haga planos para nuestro inmueble, y así. Entonces, todo eso, si le exigíamos boleta electrónica, dando nuestro número de DNI, eso nos servía para deducir después y SUNAT nos devolviese, nos reconociesen nuestros impuestos. Entonces, por ejemplo, uno iba, y eso ha sido una publicidad que ha estado acá en Lima así permanente, decía, si vas a un negocio y no tienen boleta electrónica, te vas a otro, ¿no? Y de veras, porque uno, con ese afán de tener siquiera una devolución de sus impuestos, porque ahí SUNAT a uno le reconoce, uno iba a un restaurante, ¿tienen boleta electrónica? No. Ya, entonces, no, mejor me voy a otro restaurante que sí lo tenga, ¿no? Entonces, todos vamos a entrar, ese es el afán de la SUNAT, de que todos entren a comprobante de pago electrónico. O sea, todos emitan comprobantes electrónicos. Pero empiece por ahí, por lo que le recomienda el participante. A ver, vamos a ver el chat, porque ya se me fue su nombre que nos ha estado anotando, Fernando, ¿no? Fernando nos anota, primero, hacer la inscripción en el REMIPE, ¿no? Y a partir de eso, ya acogerse al régimen MIPE también para la materia tributaria. Bien, si no hubiese alguna pregunta adicional, ha sido un gusto estar
con ustedes en su semana de charlas que van a ser muy productivas, ¿no? Sobre todo porque veo que todos están bastante interesados en generar, pues, esa competitividad que como país necesitamos. Gracias. Doctorita, a nombre de la institución Jorge Basadre, se agradece por esta oportunidad de brindarnos su conocimiento, sus experiencias en esta ponencia, doctora. Se agradece muchísimo, por lo tanto, profesor Dixon, algunas palabras finales. Profesor Marlon, buenas tardes. Doctora Marta Villanueva, muy buenas tardes. Agradecidos por la ponencia que nos acaba de dar. Gracias por su colaboración al Instituto Jorge Basadre Grumman. Muy agradecidos por su participación magistral. Chicos, el día de hoy estamos acabando con nuestra semana del emprendedor contable y pues espero haya sido del agrado de todos. Vamos a seguir esforzándonos cada vez más en la calidad de nuestras capacitaciones. Gracias por la invitación, un saludo a toda su comunidad basadrina y en algún momento espero estarles visitando personalmente. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Encantado de recibirlo aquí en Puerto Maldonado. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto, doctora. Hasta luego. A ver, jóvenes.